vamos a decir en primer lugar que una ecorregión es un área geográfica que se va a caracterizar por tener condiciones bastante homogéneas, es decir, condiciones bastante parecidas en 5 características, cuáles son clima, suelo, hidrografía, flora y fauna. Estos 5 elementos. Si estos 5 elementos están interrelacionados, bueno, van a estar en constante interdependencia. Significa que estos pueden ir variando a lo largo del tiempo si es que uno de estos varía. Si es que el clima varía, afecta la hidrografía, por lo tanto afectaría el suelo, afecta la flora y por lo tanto hay variación de la fauna. Por eso se dice que están en estrecha interdependencia. Ahora, ¿por qué es importante las ecorregiones? En primer lugar, porque ayudan a la planificación para la conservación de las áreas naturales. En este sentido, pues, acuérdense que gracias a este estudio podemos distinguir las áreas naturales protegidas y las zonas que son bastante convenientes para su cuidado, ¿no? En segundo lugar, muestran a las especies nativas de gran relevancia económica y las promocionan, porque hay ciertas especies que resultan muy apropiadas o que son muy cotizadas en el mercado, ¿no? Como por ejemplo, hablemos de tumbes, ¿no? Las conchas negras en tumbes. Entonces, ¿qué se busca? ¿Qué se promociona? Que los pobladores empiecen a cosechar conchas negras para poderlas vender, porque es el plato bandera de tumbes. Y lo mismo con el langostino, por ejemplo, en el norte, ¿no? Son vitales en la toma de decisiones para prevenir la destrucción de paisajes naturales, porque hay lugares que no solamente cuentan con riqueza de flora y fauna, sino que también son bellos paisajes, ¿no? Que deben de cuidarse. También previene el exterminio y la extinción de la flora y fauna rara de determinadas zonas, es decir, nos ayudan a cuidar a las especies endémicas. Ahora, ¿quién es Antonio Bragg Eck? Antonio Bragg Eck es el creador de las 11 ecorregiones. En este caso es un peruano descendiente de alemanes, Bragg, y descendiente de una madre holandesa que vendría a ser Eck. Y en este caso, pues hay que considerar que Antonio Bragg Eck fue el primer ministro del Ambiente del Perú. Este ministerio se crea en el segundo gobierno de Alan García y como Antonio Bragg Eck era su amigo, pues acepta llevar a cabo este ministerio. Ya tiene su libro de las 11 ecorregiones. También hay que tener en cuenta que es un estudioso bastante reconocido. Hay hoy en día el premio Antonio Bragg Eck, ¿no es cierto?, que se dan a aquellas personas que tienen mucho que ver con el cuidado ambiental. En realidad, él, cuando fue ministro del Ambiente, declaró una lucha abierta contra todo lo que era la minería ilegal. Recordarás que la minería ilegal es la que más contamina, ¿no? Entonces, la misión de él era erradicar ese tipo de minería. También vamos a decir, pues, que ha sido catedrático en universidades muy conocidas, como la que vendría a ser la Uni de Lima y la César Vallejo. Las 11 ecorregiones se subdividen en 4 grandes grupos. Las ecorregiones marinas, que van a responder a la zona del océano, en este caso el mar frío, que va a ser la de color turquesa, y el mar tropical, que va a estar más hacia el norte. Luego tenemos las ecorregiones costeñas, que va a ser aquellas que van a estar pegadas a la zona del océano, que vendría a ser el desierto del Pacífico, que es la de color blanca. Luego tenemos la celeste, que vendría a ser el bosque seco ecuatorial, y este puntito rojo, que vendría a ser la ecorregión más pequeña del Perú, vendría a ser el bosque tropical del Pacífico. Ahora, en las ecorregiones andinas vamos a hablar de lo que vendría a ser la serranía esteparia, que está de color café, lo que vendría a ser el páramo, que es este pedacito de aquí melón, lo que vendría a ser la puna, que es esta de tonalidades naranja, melón o mostaza, ¿no? Que es la segunda ecorregión más grande del Perú. Luego tenemos las ecorregiones amazónicas, dentro de lo cual tenemos la selva alta. La selva alta es esta de acá, del color verde fosforescente. La selva baja, que vendría a ser la ecorregión más grande del Perú, que es de verde oscuro. Y lo que es la sabana de las palmeras, que es este pequeño pedacito que vamos a encontrar entre Puno y Madre de Dios, ¿ya?
Entonces, empecemos. A ecorregiones marinas, como te había mencionado, van a hacer referencia literalmente a la zona del Océano Pacífico y se va a dividir en el mar frío y en el mar tropical. El mar frío se va a caracterizar por ir desde los 5 grados, ¿no? Paralelo número 5, departamento de Piura, Punta Pariñas, hacia el sur, llegando hasta Tacna, hasta el paralelo número 18, y de ahí va a continuar por las costas de Chile. Acuérdate que esta tiene influencia de la corriente peruana o corriente de Humboldt, que también viene de la Antártida. Al hablar de una corriente, de la corriente peruana o corriente de Humboldt, recordarás que es una corriente de aguas frías. Al ser una corriente de aguas frías, pues se va a ver favorecida por temperaturas bajas, es decir, por lo que vendría a ser el invierno, en el que logra tener una mayor extensión de 250 millas, mientras que en verano, cuando las temperaturas son cálidas, su extensión disminuye a 1000 millas. ¿Ya? Considerando esto, pues vamos a hablar de lo que es el clima. El clima vamos a decir que va a tener 13 grados centígrados en invierno y 17 grados centígrados en verano. Esta se va a caracterizar por tener un clima subtropical árido. Ahora, en lo que vendría a ser la flora, vamos a considerar aquí que vamos a tener abundancia de fitoplancton. El fitoplancton va a ser eh, la más básico de la cadena alimenticia de toda esta ecorregión. Ahora, ¿a qué se debe la existencia del fitoplancton? En primer lugar, a lo que vendría a ser el afloramiento de las aguas, que va a permitir que estén constantemente oxigenadas, ¿no? A la salinidad y a la amplitud del zócalo continental, que va a permitir que este fitoplancton que abunda, pues sea el alimento más básico de los organismos más pequeños y así vayamos creciendo organismos más grandes, ¿no? Por ejemplo, a partir de allí, por la riqueza del fitoplancton, podríamos decir que la anchoveta y las sardinas son los bases para lo que vendría a ser, pues, para todo lo que vendría a ser la industria pesquera. Aquí tienen de imagen al fitoplancton, se dan cuenta que es de tono verde, ¿no? Es un microorganismo. Y en este caso, pues recordarás que si tú miras el color de las playas frente a Tacna, frente a Moquegua, lo que es Silo, frente a Arequipa, Camaná, Mollendo, Mejía, lo que vendría a ser Ica, lo que vendría a ser Lima, la Costa Verde, por eso lleva ese nombre. ¿Por qué? Porque el océano tiene una tonalidad verdosa, por la abundancia del fitoplancton, que es la base de toda la cadena alimenticia que hay en esta ecorregión. Ahora, otro de los anillos alimenticios importantes dentro de la cadena va a ser la anchoveta y la sardina, ¿no? Que son básicos para lo que vendría a ser la industria pesquera. Luego tenemos el cachalote, vamos a tener lobos marinos, 26 especies de delfines. Dentro de estas especies, las más conocidas son o el delfín del hocico corto, el delfín del hocico largo, el delfín nariz de botella, el delfín listado, el delfín oscuro. También vamos a tener el gato marino. Ahora, en aves vamos a tener el pelícano, vamos a tener el piquero, el guanay y el pingüino de Humboldt, que es una especie endémica propia de este sector, ¿ya? La vamos a encontrar aquí, y está pues también en peligro de extinción, ¿no? ¡Qué novedad! La corriente que empuja las aguas profundas ricas en plancton hacia la superficie, lo cual sirve de alimento a una gran cantidad de animales marinos. Es tal la calidad de alimento que la zona es el ecosistema marino más rico del planeta y el área pesquera más productiva del mundo. Reconozcan las características, el tipo de ecorregión a la que se hace referencia.
La alternativa C, ¿no es cierto? En este caso, pues sí, acuérdate que la corriente peruana de Humboldt es una corriente fría, que gracias a la oxigenación de las aguas produce gran cantidad de plancton o fitoplancton, que es lo más básico de la cadena alimenticia, y por lo tanto, si hay riqueza de fitoplancton, va a haber gran riqueza ictiológica, ¿ya? Es decir, gran variedad de peces, lo que vendría a ser el mar tropical. Cuando hablamos del mar tropical, estamos hablando de la otra ecorregión marina, y en este caso va a ir desde el paralelo número 5 hacia el norte, en este caso en el Perú, hasta la frontera con Chile, que vendría a ser Boca Capones, y de ahí continúa hacia arriba, ¿no? Esta va a estar influenciada por la contracorriente oceánica ecuatorial o corriente del Niño, y por lo tanto va a ser una corriente de aguas cálidas. Ahora, ¿qué características va a tener? Pues va a tener las características de la flora y fauna típica de mares tropicales. ¿Han visto la película Buscando a Dory o Buscando a Nemo? ¿Sí? Ya Sí, está. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos visto esa película, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que observamos en las películas de Buscando a Dory y Buscando a Nemo es gran parte de lo que vendría a ser la flora y la fauna típica de los mares tropicales. Considerando esto, pues vamos a decir que el clima en verano va a ser de 22 grados centígrados, mientras que en invierno va a ser de 19 grados centígrados. También vamos a considerar que va a ser un clima tropical con abundantes precipitaciones, calor y humedad. En la flora vamos a encontrar primordialmente los manglares, sobre todo en la desembocadura de lo que vendría a ser el río Tumbes. Y en la fauna, en realidad, vamos a encontrar gran variedad. En el pelagial oceánico, ¿qué es el pelagial oceánico? ¿Se acuerdan que la plataforma zócalo continental iba desde el litoral hasta que el océano logre tener 200 metros de profundidad? Ya. De los 200 metros de profundidad hacia más al fondo va a estar el pelagial oceánico. En el pelagial oceánico vamos a encontrar lo que vendría a ser variedades de tiburones, pero en este caso el que siempre más impacta pues es el tiburón blanco, ¿no es cierto? Que es este de aquí, que es el más temido por las personas, aunque dice que en realidad el tiburón blanco cuando nos caza, en realidad no es una amenaza, ¿no? Solamente si siente sangre, como ven en la película de Dory, y si y es que ataca a un humano por A o por B, es porque el tiburón se equivocó y lo confundió con una foca, con una nutria, ¿no? Cuando nadamos nosotros en sentido horizontal, el tiburón mira y dice, ah, ahí está una foca, y boom, va y ataca, ¿no? Que es parte de su alimento. Y es por eso que se sugiere, bueno, algunos dicen, ¿no? Que cuando veas un tiburón, ponerte en sentido vertical, ¿no? Como que flotar en sentido vertical, para que el tiburón se dé cuenta, pues, que no eres una foca y eres una persona. Ahora también vamos a estar hablando de que vamos a encontrar lo que es el atún, que es este de aquí, y el bonito. Ahora, en aves vamos a encontrar el petrel gigante. Por el pelagial nerítico va a ir básicamente en la plataforma o zócalo continental, de los 200 hacia menos, y en este caso vamos a encontrar el pez espada, que es este de aquí abajo, y el merlín negro, que es este de acá arriba. También en aves vamos a encontrar el piquero blanco. Ahora, en lo que vendría a ser los fondos arenosos, vamos a encontrar variedad de conchas, y lo que vendría a ser las rayas o las mantarrayas. ¿Se acuerdan del maestro Raya? Ahora me dirás, mis, ¿qué son los fondos arenosos? Los fondos arenosos es la parte profunda del océano que tiene contacto con lo que vendría a ser pues la arena o la base del continente, ¿no? Ahora, los fondos rocosos. Los fondos rocosos hacen referencia a los arrecifes, ¿ya? En este caso, pues vamos a encontrar el tiburón gato, vamos a encontrar las morenas, vamos a encontrar peces exóticos como el pez payaso, el pez cirujano y otras variedades, ¿no? En las playas arenosas, es decir, en el litoral, ¿no? Vamos a encontrar lo que vendría a ser variedad de conchas y lo que vendría a ser variedad de crustáceos. Ahora, en las orillas rocosas. Las orillas rocosas vamos a encontrar arrecifes, pero que están en la parte de la costa, que vamos a encontrar cangrejos, vamos a encontrar ostiones y ostras.
Las ostras, acuérdate que son las que producen las perlas, ¿no? Sucede que cuando a una ostra le entra un grano de arena, le causa tanto dolor que la pobre ostra poco a poco lo va recubriendo de una mucosa y con el paso del tiempo esa mucosa se va endureciendo, lo que hace que se transforme en una perla. Entonces, básicamente cuando tenemos perlas originales, vamos a estar hablando de lo que vendría a ser pues el sufrimiento de un animal, ¿no? El resultado del sufrimiento de un animal. Ahora, hablemos de los manglares. Cuando hablamos de los manglares, vamos a estar hablando también de lo que conocemos como bosques de orilla. Estos bosques de orilla van a estar constituidos por una planta que se llama mangle, ¿ya? Y que en realidad vamos a tener varios tipos de mangle, ¿no? Mangle blanco, mangle rojo, y hay uno, el mangle blanco es el que está en peligro de extinción. ¿Qué más? Los manglares se caracterizan porque van a tener fauna, una fauna mixta, por así decirlo, ¿no? La fauna propia de los manglares, la fauna del mar y la fauna terrestre. Ahora, hay que tener en cuenta que en realidad los manglares son una excelente zona para la producción de muchas especies, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los manglares, una de las cosas que más destacan es que estos árboles o plantas pueden soportar alternancias de agua dulce y alternancias de agua salada, es decir, agua salobre, ¿no? Lo que normalmente otras plantas no harían. En este caso, pues vamos a considerar que el mangle absorbe el agua, por más que sea salada, la absorbe y bota la sal por las hojas, ¿no? Cuando una hoja de un mangle cae, está cargada de sal por la parte de abajo. Entonces, de esa manera se ayuda. Ahora, ¿qué cosa encontramos? Eh, ¿Qué cosa encontramos en los manglares? Vamos a encontrar, por ejemplo, todo lo que viene a ser conchas negras, ¿no? En realidad hay varios tipos de conchas, pero las que más se destacan en los manglares, que nada están predominantemente en la desembocadura del río Tumbes, van a ser las conchas negras. Las conchas negras, pues acuérdate que tiene épocas de veda, al igual que los calamares y así. Igual que los camarones en Arequipa, ¿no? Hay épocas de veda, épocas en las que puedes comer y épocas en las que no se puede comer estas conchas negras. Por ejemplo, cuando hacen turismo, hay muchas personas que van temprano, ¿no? Cuando el mar se retira y van a buscar conchas negras con los pies, llevan su sal y su limón y ese mismo rato le echan, lo preparan y se lo comen. Ahora, ¿qué más podríamos decir? También encontramos los langostinos, que estos últimos años ha sido bastante promocionado para la crianza del langostino en maricultura o en distintos lugares para mayor producción. Si recordarás, el langostino se parece mucho al camarón, ¿ya? Pero el camarón es de agua dulce, el langostino es de agua salada. Y en realidad el langostino, al igual que el camarón, es una especie bastante cotizada y cara en el mercado. Después hablemos del cocodrilo de Tumbes. El cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano es una especie que está en peligro de extinción, novedad no es, ¿no? Y en este caso, pues, se caracteriza por ser una especie endémica propia de este sitio. También vamos a decir que esta vive en zonas aledañas a los manglares, pero no puede estar pues cerca al mar, ¿no? O sea, sí puede en realidad, pero si está más de 3 días cerca a agua salada, este cocodrilo puede morir, ¿ya? En Tumbes hay un criadero de cocodrilos americanos, en realidad tienen gran cantidad. Esperemos que gracias a ello no se lleven a extinguir. Este cocodrilo se caracteriza por comer 3 o 4 veces a la semana, no come más. También se caracteriza porque regula su temperatura cuando abre la boca. No sé qué, con la boca abierta, ¿qué está haciendo? Regulando su temperatura. Ahora, con respecto a lo que hemos hablado de los manglares, no podemos dejar de mencionar que cuando la marea baja, ¿no? Cuando el mar se retira, son los animales terrestres los que entran a cazar a la zona marítima. Y cuando la marea sube, son los animales acuáticos los que ingresan a cazar a lo que vendría a ser, pues, a lo que vendría a ser la zona continental. ¿Ya? Preguntita.
Es una especie arbórea que puede soportar alternancias diarias de agua salada y dulce. Es propia de la costa norte del Perú. Identifique a qué especie de flora nos referimos. Ya me dicen la B, ¿no es cierto? Que vendría a ser el mangle. Muy bien. Uy, creo que se me fue eso. Vamos a empezar a hablar de las ecorregiones costeñas. En este caso ya estamos hablando de la zona continental y vamos a hablar de tres: el desierto del Pacífico, el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico. Empecemos hablando de la ecorregión del desierto del Pacífico. La ecorregión del desierto del Pacífico va a ir desde el paralelo número 5 hacia el sur, en este caso, va a ir desde el departamento de Piura, en el caso del Perú, hasta el departamento de Tacna, y va a ir entre los 0 metros sobre el nivel del mar a los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Es la ecorregión hermana del mar frío. ¿Por qué la hermana? Porque va por el mismo ladito que el mar frío, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar hablando de una influencia de lo que vendría a ser el mar frío. Ahora, ¿hasta qué paralelo va a ir? Va a ir hasta el paralelo número 18. El relieve se va a caracterizar por ser un relieve plano, en el cual vamos a encontrar ciertos tipos de morfologías predominantes, como son los desiertos, como son los valles y como son desiertos, valles y lomas, ¿ya? También vamos a encontrar, bueno, dentro de estos, lo que vendría a ser las lomas, las más resaltantes, la de Tiquipa y Quilamaná, y 62 valles formados evidentemente por ríos. El clima va a ser semicálido, bastante seco, es decir, un clima árido, sin agua, subtropical, ¿ya? En la flora vamos a encontrar predominantemente cactáceas, grama salada y totora, y en la fauna vamos a encontrar pues aves y reptiles, ¿no? Y camarones en los ríos, porque no va a haber mucha abundancia de agua. Ahora, aquí tenemos los tres tipos de morfología del desierto del Pacífico. Las lomas, acuérdate que las lomas pues van a ser lo que antes se conocía como estribaciones andinas, ¿no? Que son básicamente cerros. Y en este caso, las lomas de Lima han sido las más aprovechadas de todas las lomas que hay en el desierto del Pacífico, porque aquí se han asentado las poblaciones para poder vivir, ¿no? Parte de la población migrante que viene de otros lados, que no sean, que no son limeños, pues viven en las lomas, ¿no? Y muchas noticias hemos visto en la época de la pandemia con respecto a las lomas, que hacían ollas comunes y ese tipo de cosas. Ahora, el valle. En los valles, yo por ejemplo les he puesto el Valle de Tambo, que es uno de los valles más ricos de todo el desierto del Pacífico. Acuérdate que tiene gran producción de arroz, gran producción de papa, ¿ya? Y luego hablamos de los desiertos. Acuérdate que en el Perú no tenemos un desierto literalmente hablando como el desierto de Jordania. Lo que tenemos son las pampas. Las pampas son áreas que van a tener carencia de agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en el Perú de un desierto, estamos hablando básicamente de una superficie que va a tener ausencia de humedad, ausencia de agua, ¿ya? Y aquí tenemos el camarón de los ríos, miren, tremendo camarón, zorro costero y lagartija que podemos encontrar en esta región. Cuando hablemos del bosque seco ecuatorial, vamos a decir que este va a estar dividido en dos sectores: los bosques secos del Pacífico y los bosques secos del Marañón. Los bosques secos del Pacífico van a estar hacia el lado del océano, para el lado de Tumbes, Pira, Lambayeque y La Libertad, y los bosques secos del Marañón van a estar como más hacia los Andes, que van a estar en los departamentos de Cajamarca y Amazonas. Ahora, hay que tener en cuenta que ambos van a estar unidos por lo que conocemos como el Paso de Porcuya, ¿ya? ¿Dónde queda el Paso de Porcuya? En el departamento de Cajamarca. Y esto te lo tienes que aprender porque a medida que vamos avanzando y se van a acordar que muchas ecorregiones van a tener como límite el Paso de Porcuya. Entonces, acuérdate, Paso de Porcuya está en Cajamarca, ¿ya?
Ahora, aquí podemos observar el mapa donde se encuentra bosque seco ecuatorial. Mira todo este fragmento, ¿no es cierto? Y va hasta el paralelo número 7, que es en el departamento de La Libertad. Y de ahí hacia el norte, hacia el departamento de Tumbes. Ten en cuenta que en los bosques secos del Pacífico, el clima va a ser cálido seco, con temperaturas en promedio de 24 grados centígrados. En la flora vamos a considerar lo que vendría a ser el algarrobo y el ceibo como especies endémicas, el zapote y las orquídeas. En los bosques secos del Marañón vamos a encontrar un clima cálido seco en las partes más bajas y un clima húmedo y templado en las partes más altas. Aquí vamos a encontrar de especies en flora lo que son las cactáceas, los arbustos espinosos y los ceibos. Ahora, en la fauna, en realidad vamos a encontrar gran cantidad de especies endémicas, como por ejemplo la ardilla de la nuca blanca, el oso de anteojos, la perdiz pata colorada, el sapo gigante. Aquí están en especies de flora el algarrobo, ya sabes que produce la algarrobina, el ceibo, mira el guayacán, qué bonita planta, bueno, qué bonito árbol, ¿no? Encontramos el oso hormiguero, especie propia, ¿no es cierto? El venado gris, el zorro de sechura, que es una especie endémica propia de este sector que lastimosamente está en proceso de extinción. Miren, se caracterizan por sus grandes orejas, ¿no? La pava blanca, que también está en proceso de extinción. Ahora tenemos al oso de anteojos, que también está en proceso de extinción y también es una especie endémica, al igual que la pava blanca. Aquí tenemos la ardilla de la nuca blanca, que también está en proceso de extinción, la perdiz pata colorada, ¿no? En realidad, gran parte de las especies que tenemos están en peligro de extinción. Ahora, esta es la ecorregión del bosque tropical del Pacífico. Se caracteriza porque está en este pequeño sector, que es el departamento de Tumbes, en una región denominada el Caucho, y va a continuar hacia el norte. Esta ecorregión se caracteriza, uno, por ser la más pequeña del Perú, ¿ya? Y dos, porque se dice que este es el lugar endémico de donde salieron los monitos, los monos, variedad de monos. Ahora, dentro de ellas vamos a considerar que el relieve va a ser pequeñas colinas que no van a superar los 500 metros de altitud. El clima va a ser tropical húmedo, es las temperaturas más altas con respecto a todas las ecorregiones. Si te preguntan cuál es la ecorregión que tiene la temperatura más alta, tú debes de decir el bosque tropical del Pacífico, porque tiene temperaturas mayores a 25 grados centígrados. En la flora vamos a hablar de bosques de árboles que van a tener más de 30 metros de altura, como el palo de vaca, el cetico de repente. En la fauna vamos a encontrar el jaguar, el sajino, evidentemente en los monos, el cóndor o buitre real. Miren, aquí está el cedro, aquí está el cetico, aquí está el palo de vaca, ¿no? Miren esas alturas. Ahora, aquí vamos a encontrar lo que vendría a ser variedades de monos, como el mono aullador, ¿no? Y este de aquí que es el... Ay, se me fue el nombre de este mono. Bueno, por ejemplo, el mono aullador, aquí está el sajino también, el cóndor de la selva, ¿no? También conocido como cóndor real, buitre real o buitre de la selva, ¿ya? Es un primo hermano del cóndor, solo que se caracteriza por ser blanco con manchas negras, por así decirlo, y en su cabeza, esta parte pelada, va a tener llamativos colores como rojo, amarillo, naranja. Hay unos que tienen coloraciones azules, medios moradas. Ahora hablemos de las ecorregiones andinas. Las ecorregiones andinas van a ser tres, que es Serranía Esteparia, Páramo y Puno. Empecemos por lo que debería ser la Serranía Esteparia. La Serranía Esteparia es una ecorregión aledaña al desierto del Pacífico y un poquito menos de extensión, pero sí también es larga, ¿no? Alargada como el desierto del Pacífico. Pero esta va a ir desde el paralelo número 7, es decir, el departamento de La Libertad hacia el sur, y en este caso va a llegar hasta la frontera con Chile y va a continuar hacia el sur. Esta va a tener un límite altitudinal desde donde termina el desierto del Pacífico, que son los 1000 metros, hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar. Hasta ahí va a llegar esta ecorregión, ¿ya? Considerando esto, vamos a decir que el relieve va a ser, como ya estamos ascendiendo en la cordillera, va a ser un relieve con valles profundos, encajonados. Vamos a hablar de lo que vendría a ser quebradas, ¿no? Un ejemplo de los cañones es el Valle del Colca.
el cañón del Colca, perdón. El clima es cálido en las partes bajas y a medida que vamos subiendo en la cordillera va a ir siendo más frío. También esta ecorregión ya va a sufrir de lo que son las heladas. En la flora podemos encontrar lo que vendría a ser este cactus, el chocho, el tarwi, carrizo y el liso. También en la fauna vamos a encontrar el venado gris, también conocido como taruca, el zorro andino, el gato silvestre, el guanaco, el carrizo, el aliso, el molle. Este de aquí es el chocho. Aquí tenemos la fauna, ¿no? Pumas, tenemos lo que es el guanaco. Esta de aquí es la taruquita o venado gris. Se caracteriza por ser un animalito que logra subir hasta las partes más altas de la cordillera. Lastimosamente también está en peligro de extinción. Tenemos lo que es el zorro andino, variedad de aguiluchos, lechuzas. Y ahora vamos a hablar de la segunda ecorregión más grande del Perú, que vendría a ser la puna. La puna va a ir desde el sur del Paso de Porcuya, es decir, el departamento de Cajamarca, hasta Puno, ¿no? Y va a continuar hacia Chile y hasta Tacna, ¿no? Va a continuar hacia Bolivia, Chile y Argentina. En este caso vamos a decir que va a ir entre los 3.500 y 3.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar, es decir, el punto más alto del Perú, que es el Huascarán, que va a formar parte de esta ecorregión. El relieve va a ser en mesetas. Acuérdate que una meseta es una superficie plana a muchos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Como por ejemplo la meseta del Collao, que tiene en el medio el lago Titicaca, lo que vendría a ser la meseta de Bombón, que tiene en el medio al lago Junín, Chinchaycocha o Reyes. También hay que tener en cuenta que esta ecorregión se va a caracterizar porque se calcula que tiene más de 12.000 lagunas de origen glacial. También vamos a encontrar los afloramientos de agua natural, también conocidos como puquios, ¿ya? Y también vamos a encontrar las aguas termomedicinales. Ahora, el clima es frío, se calcula que en promedio medio tiene de 6 grados centígrados. Es una ecorregión que se va a caracterizar por los constantes vientos. En la flora vamos a encontrar el ichu, la yareta, lo que vendría a ser la tola, que es una hierba que a veces comen los animales que le da un olor muy peculiar a la carne cuando estos mueren, la queñoa, y lo que vendría a ser la puya de Raimondi. En la fauna tenemos toda la variedad de camélidos sudamericanos, tenemos la chinchilla, que ya saben que es la chinchilla, la vizcacha, el cóndor andino, ¿no es cierto? También tenemos lo que vendría a ser los flamencos, los suris y las guayatas. La puya de Raimondi, el lichu. Aquí tenemos la taruco venado gris, que ya la conoces. Esta de aquí es la vizcacha. ¿Qué es este de acá arriba? El del medio de arriba, ¿qué es? Hola, hola. ¿Saben qué es el de acá? No. Ya. Este de aquí es un guanaco. Ya, este de aquí es un guanaco. El de abajo, que es prácticamente el mismo color que el guanaco, solo que es más pequeño y parece que sus patitas se van a quebrar. Miren su carita más chiquitita. Esta es la vicuña. Ya también se caracteriza porque tiene un cuello larguito. Esta de aquí, que se mira media musculosa, cuello largo, cabeza pequeña, orejas largas, es la llama, la que te escupe, ¿no es cierto? Cuando se siente amenazada. Y esta de acá es la alpaca, ¿no? Que es más armoniosa, a mi parecer, ¿no? Y orejas acordes a su cabecita y un cuello más corto. Esto de acá es los flamencos andinos y estos son suris. En el Perú tenemos tres tipos de suris. El suri gusano, que estoy segura que han escuchado que se come en la Amazonía. El suri ave, que es este de acá, que es parecido al avestruz, solo que es de color plomo o gris, es checche, como dirían nuestros abuelitos. Y este de acá, que es el suri camélido, ya el suri auquénido, el suri camélido. Este es una mezcla de alpaca con vicuña, que en algún tiempo estuvo bastante de moda porque produce grandes cantidades de lana.
pero hoy en día no es muy rentable su lana porque no es de la calidad que esperan, ¿no? Los compradores. De- Muy bien, tenemos una preguntita aquí, por favor. Sería la región de la Puna y los Altos Andes. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar del páramo, también otra ecorregión andina. Esta va a ir hacia el norte del Paso de Porcuya, es decir, de Cajamarca hacia arriba. Y en este caso, pues va a abarcar los departamentos de Piura y Cajamarca. ¿Ya? Esta ecorregión se va a caracterizar porque va a estar en las cuencas del río Quirós, Guantabamba y Chinchipe. Ahora, y va a continuar pues más hacia el norte, de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El clima es frío, se caracteriza por las abundantes neblinas. En la flora vamos a encontrar pajonales y vamos a encontrar una especie endémica propia del sector que se llama el frailejón. En la fauna vamos a encontrar el venado del páramo, la musaraña, los cóndores, el tapir y los picaflores. Aquí tenemos el frailejón, miren qué belleza. Estos son los pajonales también de esta zona. Aquí tenemos el tapir, ¿no? O el Tapirus pinchaque. Esta de aquí es una musaraña, el venado del páramo, los picaflores. Ahora vamos a pasar a hablar de las ecorregiones amazónicas. Cuando hablemos de ecorregiones amazónicas vamos a tener tres, ¿no? Lo que es la selva alta, la selva baja y la sabana de palmera. La alta va a ser, recordarás que cuando hemos trabajado morfología, hemos hablado de que la selva alta está en la tercera cadena de montañas, ¿no? En esta cosa, pues, va a ser parte de la cordillera de los Andes, que se va a encontrar, pues, con una gran cantidad de vegetación. En este caso, la gran mayoría de la selva alta se va a encontrar en el flanco oriental, es decir, esta tercera cadena de montañas, el lado de esa cordillera que mira hacia la Amazonía. Pero otra parte también se va a encontrar hacia el flanco occidental, es decir, hacia el lado que mira hacia el Océano Pacífico. En este caso, pues vamos a decir que en el flanco occidental va a estar ubicada la selva alta en partes de Piura, Lambayeque y Cajamarca, mientras que en la selva para el lado oriental vamos a entrar, por ejemplo, vamos a encontrar Puno, Madre de Dios, Ucayali, vamos a encontrar lo que vendría a ser Cusco, por ejemplo. Muy bien, entonces, el relieve va a ser abrupto, porque acuérdate que en esta cadena montañosa los ríos que suben todos los Andes atraviesan la cordillera para llegar a la selva baja. En este caso vamos a encontrar pongos, cruces, boquerones, rápidos, cañones, todo ello vamos a encontrar, ¿no? El clima va a ser cálido, es decir, acuérdate que esta es la zona más lluviosa de todo el Perú, ¿ya? En la flora vamos a encontrar desde palmeras hasta helechos, hasta plantas trepadoras. En la fauna vamos a encontrar gran cantidad de especies. Acuérdate que esta es la región que tiene mayor tasa endémica, mayor tasa de endemismo, la selva alta.
Si te preguntan cuál es la región, selva alto Rupa-Rupa, que tiene mayor tasa endémica. Si te preguntan cuál es la ecorregión mayor y que tiene mayor tasa endémica, selva alta. ¿Listo? Ahora, en la selva alta vamos a encontrar especies como por ejemplo el mono choro, ahí lo tienen, esta que es la maquisapa, que parece muy fotogénica. Aquí tienen una imagen del buitre real, ¿no? Y ahí se observan sus llamativos colores de la cabeza, el gallito de las rocas, ya sabes que también es conocido como tunqui y es el ave nacional del Perú. Aquí tienen en los ríos, en la selva alta podemos encontrar el dorado y el sabalo. El bosque tropical amazónico es una ecorregión que va a ir por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar. Se va a caracterizar porque es una llanura aluvial y es la ecorregión más grande del Perú. El relieve, como ya sabemos, en la selva baja o bosque tropical amazónico, esta ecorregión va a ser una llanura aluvial. Acuérdate, superficie plana, cubierta de vegetación, irrigada por ríos. En la flora vamos a encontrar las especies madereras más finas del mundo como la caoba y el cedro. Vamos a encontrar lechos, palmeras. En la fauna vamos a encontrar gran variedad dependiendo de la zona. Aquí tenemos una imagen de la llanura aluvial de la selva baja, ¿no es cierto? Perdón, de la selva baja o bosque tropical amazónico. Aquí tenemos en el estrato superior, que va a ir en promedio entre los 35 y 50 metros de altura, vamos a encontrar loros, guacamayos, el águila arpía. En lo que vendría a ser el estrato medio, que va a ir de los 35 hasta los 20 metros, vamos a encontrar los monos perezosos, lo que vendría a ser los tucanes, murciélagos, ciertas especies de mariposas también. Estrato inferior, es decir, del suelo hasta los 3 metros, vamos a encontrar el sajino, vamos a encontrar lo que vendría a ser la tortuga, vamos a encontrar sapos, sachavacas, venados. Y en los ríos vamos a encontrar, miren, este de acá es el paiche. ¿Se acuerdan que les había comentado que el paiche es el segundo pez más grande del mundo, después del esturión beluga, que mide 3 metros de largo, pesa 250 kilos más o menos en su hábitat natural, ¿no? Y ahí puedes observar lo grande que es este pez. Y acuérdate que se ahoga. Aquí también tenemos el delfín rosado, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar de la sabana de las palmeras. La sabana de las palmeras es una pequeña ecorregión, no es la más pequeña, acuérdate que la más pequeña es la del bosque tropical del Pacífico, pero aquí vamos a tener esta que es la sabana de las palmeras, es la segunda más pequeña, por así decirlo. Va a estar ubicada entre los departamentos de Madre de Dios y Puno. Madre de Dios en la parte que corresponde a Tambopata y Puno para lo que vendría a ser Sandia. Y esta parte por donde se da esta ecorregión va a ser una zona que va a estar irrigada por el río Heat, que es uno de los afluentes del río Madre de Dios. En este caso, el relieve va a ser llano, con pequeñas elevaciones que no van a tener una altitud muy elevada, por así decirlo. El clima va a ser semicálido y húmedo y se va a caracterizar porque va a tener como que estaciones bastante contrarias. Hay momentos en los que no llueve absolutamente nada y como tiene lo que vendría a ser matorrales esta ecorregión, pues se puede desencadenar rápidamente un incendio. Y también hay momentos en los que llueve demasiado que puede generar inundaciones, ¿ya? El clima es semicálido húmedo, y hemos dicho, la flora, va a haber variedad de palmeras, dentro de ellas la que más domina es el aguaje, los matorrales, y en la fauna vamos a encontrar el zorro o lobo de crin y el ciervo de los pantanos como especies endémicas, al igual que el armadillo. Tenemos el zorro o lobo de crin, ¿no es cierto? Este de acá que es el ciervo de los pantanos y aquí que va a estar el armadillo. El armadillo se caracteriza por ser una especie que actualmente está en peligro de extinción por la sobreexplotación que se llevó de este animalito, ¿no? Como comprenderás, en el lado de Puno se celebran lo que son las fiestas de la Virgencita de la Candelaria, para el lado de Bolivia la fiesta de la Virgencita de Oruro. Entonces sucede que no sé a quién, en qué momento se le ocurrió hacer matracas de armadillos. ¿Se imaginan la caza indiscriminada que sufrieron estos pobres animalitos? En fin. Ahí tenemos el jaguar. Y aquí tenemos lo que vendría a ser, pues, lo que es el aguaje,
¿no? ¿Cómo lo cosechan? La fruta del aguaje, acuérdate que es muy recomendada para las mujeres, no para los varones, por su alto contenido de estrógenos. Y aquí tenemos al surigusano, ¿no? Si querías ver, ahí está el surigusano.